Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Pues continuamos con esta serie del Pacto Eterno y estamos centrando nuestra mirada en los 10 mandamientos, que es la base de este fundamento, y vamos a entrar en el 8º mandamiento. Aquí yo le puse este subtítulo: lo que es mío, y lo que es tuyo, es tuyo. Y les voy a tratar de explicar de esta manera. ¿Alguna vez le han robado algo a ustedes? ¿De tu coche o tu coche? ¿Alguna vez se han metido en tu casa y se llevaron algo? ¿O de tu negocio? ¿O te cobraron de más? ¿O no te cobraron? ¿Sí? ¿O no te dieron? ¿O te cobraron y no te dieron nada? Cuando nos roban, hermanos, sentimos que nos están violentando. Nos sentimos ultrajados. No es nada más que lo que se llevaron de nuestra casa, de nuestro coche o del dinero, del artículo. Sentimos que nos hicieron algo muy personal. Hay algo casi sagrado acerca de nuestra propiedad. Sientes que no tan solo fue el objeto el afectado, sino a mi misma persona. Y esto es muy interesante porque la propiedad que tenemos, ¿sí?, todas las cosas que poseemos, se vuelven una extensión de lo que somos. Puede ser una pluma, puede ser una camisa, puede ser algún artículo, puede ser nuestra casa, aún las personas que nosotros tenemos, nuestra familia. Por eso, cuando alguien entra a nuestra casa o roba algo de nuestra propiedad, ¿sí?, nos sentimos afectados. Y Dios cree, ¿sí?, en la propiedad de cada uno. La Biblia nos habla de la propiedad. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, Dios le da a cada tribu un territorio, ¿sí?, para que se fuera repartido por Josué. Y le dice a la tribu de Dan o de Manasés o de Efraín, les va a tocar este territorio. Dios es el que les está dando algo. Y ahora les dice que lo protejan. Y cuando se sientan amenazados, cuando venga alguno, lo deben de proteger. Pero hay algo muy interesante sobre la propiedad. Y es que cada día se pierde el respeto por la propiedad ajena. Les voy a poner esta situación. Más o menos en 1940 en Estados Unidos había un restaurante que se llamaba Toll House y se manejaba un sistema de honor. Es decir, tú llegabas al restaurante y veías el menú y ordenabas en la misma mesa, ¿sí?, lo que querías. Y después te llevaban tu recibo de compra, ¿sí? Cuando llegabas a la caja, tú ponías tu dinero en el S y lo ponías en la caja. No había cobrador, ¿sí? Era algo de respeto, de respeto. O sea, tú comiste una cantidad, lo veías, le ponías la cantidad y lo ponías ahí. Nadie te estaba cobrando, ¿sí? Y efectivamente durante algún tiempo eso hizo que los restaurantes que tenían este sistema de honor permanecieran, ¿sí? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, trataron de volver a aplicar este sistema en otros restaurantes. ¿Y saben qué pasó? Que las personas veían el recibo, ponían menos cantidad y lo ponían ahí. ¿Y saben qué pasó con esos negocios? Empezaron a decaer hasta que se declararon en bancarrota. ¿Qué había pasado? Pues que el sistema de honor o la palabra se había desvanecido por toda la serie de situaciones que habían provocado que la moralidad de las personas se fuera hacia acá. Había una guerra mundial donde unos países querían estar sobre otros y se habían aprovechado, ¿sí? Y esto es lo que cambió, que la ética o los valores habían cambiado. Y muchas veces las personas piensan que todo va a seguir igual, y ahora también tenemos que considerar que la ética depende de la época en que vivas, y esto ya ha pasado, porque las personas empezaron a decidir
qué está bien o qué está mal. En la cultura de los Estados Unidos, siendo un país evangélico desde su nacimiento, traían valores éticos basados en la palabra de Dios. Pero al paso del tiempo y viniendo otros habitantes y de diferentes culturas, de diferentes ideas, empezaron a cambiar esa ética. Pero el problema, hermanos, no está nada más en el mundo, no está afuera, sino también en las iglesias o congregaciones, ¿sí? Dentro de la iglesia, aunque parezca raro, nosotros decidimos a veces lo que creemos y qué es bueno y qué es malo. Veamos lo que dice una revista: la religión gana terreno a la vez que la moralidad lo pierde. Es muy contradictorio. Si la religión gana terreno, se está llegando una gran cantidad de mensajes evangélicos a diferentes lugares, hay gente que se arrepiente, ¿sí? ¿Cómo es posible que la moralidad se está perdiendo? Porque la religión, ¿sí?, a veces parece que la moral ya no depende de las escrituras, sino depende de la cultura y del país donde vive, ¿sí? Es muy extraño. Y fíjense bien, cuando Yeshua nos hablaba de que nosotros somos la sal de la tierra, y la sal tiene la cualidad de conservar alimentos, que no se echen a perder, que no se corrompan. Antes, para proteger ya sea una carne, un pescado, se salaba y se dejaba al aire, y eso impedía que se echara a perder, lo podía conservar inclusive por días, ¿sí? La sal. Pero cuando la sal pierde su esencia, eso se echa a perder, ya no sirve. A su pueblo, ¿sí?, Dios le enseñó que debería de ser la sal que cubriera este mundo como si fuera un alimento y que lo protegiera de la corrupción. Pero desgraciadamente ese pueblo, en lugar de seguir las instrucciones que Dios le dio, empezaron a poner otra clase de reglas que habían aprendido de otros pueblos como mandamientos de Dios en lugar de los que Dios les había dado. Y eso es precisamente lo que pasa. Dice en Lucas 13:34: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. Y nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto está pasando en nuestro mundo. La gente se burla del cristianismo, ¿sí? La gente se burla de la manera en que creemos, porque nosotros mismos no le estamos practicando lo que creemos, no lo practicamos. Lo que dice la palabra de nuestro Dios, no, ¿sí? Un predicador se fue a un poblado cerca de Cuernavaca y me platicó lo siguiente. Llegó a una zona y rentó una casa. En ella había una conexión de cable que había sido del inquilino anterior. Habría podido usarla, pero prefirió cortar el cable e ir a hacer su propio contrato. Pasaron los días y llegó el técnico que venía a conectarlo. Pero yo en la plática le preguntó qué clase de servicio había contratado. Y él le respondió uno básico. Y el técnico, un joven, le ofreció un servicio mejor, con otro codificador, con otra señal, por una cuota extra. El predicador le dijo que no, aunque el técnico insistió varias veces. Por fin se quedó con su servicio básico. Al final de la semana, el pastor de la zona lo invitó para que compartiera en la iglesia, ¿sí? Y él fue muy contento. Pero al pasar al púlpito, ¿a quién creen que ve en la primera fila? Al técnico, al hermano pirata que instalaba cable pirata, ¿sí? Y que estaba dando gracias a Dios y levantaba las manos en la reunión. Es interesante, ¿verdad? La situación. Esto parecería no tener sentido.
¿Cómo es que una persona que profesa creer en la palabra de Dios la estudia y actúa de otra manera? El mandamiento que nos toca es, en Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Así de simple, no robes. ¿Sí? Y cuando les digo que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿sí?, estoy pensando en el respeto a la propiedad ajena. ¿Sí? Y tal vez pensamos que este mandamiento nada más tiene que ver con unos. No tiene nada que ver conmigo, diría alguna otra persona. ¿Sí? Yo no me metería a una casa ajena a robar. ¿Sí? Yo no me metería a un auto a robar. Yo no he salido de una tienda con algo que no es mío. O tal vez sí. Pero el pensamiento de esto, del robo, no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Cuando yo les platico a algunas personas en las iglesias, me dicen, no hermanos, es que eso no lo hacemos. Bueno, el problema está tal vez en la definición de qué es el robo. En el mundo, en este mundo de necesidad, de avaricia, de ambición, de desigualdades económicas, la gente pasa mucho tiempo redefiniendo lo que es el robo para expandir su zona de confort. Hace poco, desgraciadamente, escuchaba yo a un candidato a un puesto público en una población donde decía, yo ya hablé con los sacerdotes y con los pastores evangélicos para decirles que no consideren robo que se cuelgan de la luz para tener luz en su casa, que no consideren el robo con eso de que roban el huachicoleo, que ya no lo consideren robo, y van a ver que sí lo van a hacer. Y toda la gente aplaudiendo, ¿verdad? Porque, oye, pues si ya habló el político con el sacerdote católico y habló con el ¿cómo se llama?, el pastor evangélico, pues ya Dios va a estar de nuestro lado, ¿verdad? Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Además de la codicia, la injusticia es otra de las causas de este pecado. Es decir, el deseo de obtener cosas sin trabajar por ellas y sin pagar un precio. Si no pagas ese precio, no tienes derecho a poseerla. El ladrón quiere recibir algo, pero no quiere dar, no quiere trabajar, todo lo quiere gratis. Hoy es precisamente una de las situaciones por las cuales, no tan solo en la sociedad de México, existe el problema de que todo quieren que el gobierno lo dé. Pero ¿qué tal si te proveen de trabajo? Estábamos viendo precisamente esta situación del huachicoleo, el robo de combustible, y llegan unas personas, un gobierno, y le dicen, no, miren, ya no roben, ahora nosotros les vamos a dar esto y el otro y aquello. Entonces ya no quiere que gane dinero por acá, entonces, ¿y cuánto me vas a dar? Y a lo mejor al rato viene el que compraba, y si le da más el otro, entonces van a volver a la práctica, ¿verdad? ¿Qué es el robo? Robar es tomar algo que no nos pertenece. Y no tiene que ser que robaste de una manera agresiva y violenta. A veces lo hacemos de una manera pasiva. Y se los voy a platicar de diferentes maneras cómo robar. Alguna vez le dije a algunas personas que cuando vinieran, pues se pusieran sus cascos porque íbamos a empezar a tirar piedras. Y ahora les digo, quítenselos para que les llegue la información, ¿sí?, de la manera que nosotros robamos y no pensamos que lo hacemos. Y fíjense bien, empiezo. Robamos cuando nosotros no somos responsables en nuestro trabajo. Un estudio revela que en promedio los empleados se roban en su trabajo entre 6 y 7 semanas de tiempo al año. ¿Cómo? ¿Llegando tarde?
platicando con sus compañeros de trabajo, saliendo temprano, ocupando el Facebook, el Twitter o las relaciones o las redes sociales, perdiendo el tiempo. El 33% de los entrevistados en una zona dicen que llamaron para decir a sus jefes, 33% que estaban enfermos, ¿sí? Porque no querían ir a trabajar. Otros 16 se enfermaban o enfermaban a algún familiar, o se les murió, ¿sí?, a algún familiar, o hasta el perrito. Otros tenían que ir a esos funerales. Robamos mucho tiempo en lo que tiene que ver con el trabajo. Esos son algunos ejemplos. Los hombres caídos inventan o buscan nuevas formas para robar, para quitar a los demás lo que no merecen ni han ganado. Robar el tiempo de labores, robar herramientas de trabajo, la materia prima y los productos terminados, en gastos de administración y viáticos. Me tocó una vez la historia de un creyente que era muy buen vendedor de medicinas, y cuando empiezan a hacer el contabilidad se dan cuenta que había faltantes de muestras, pero él siempre justificaba que esas muestras se las daba a sus clientes. Ese era su trabajo. Pero a veces algunos clientes que les cuestionaban, oye, ¿cuánto te dio esta persona? Tenían cierta cantidad sin nada, no se las daba, nada más les daba la mitad. Y el día que se dieron cuenta, pues lo tuvieron que liquidar. Aquella persona no dijo nada y se fue. Pasó el tiempo y se convirtió en creyente. Pero tenía un problema, tenía en su casa un baúl lleno de todas esas medicinas que había guardado para que en algún momento, si le faltaba dinero, eso lo vendiera. Y estuvo luchando en su mente porque decía, ¿qué hago? Y tenía que restaurar. Y tuvo que agarrar esas medicinas un día, porque nadie ya le decía nada, pero en su mente estaba ahí, no robarás. Tuvo que agarrar esa caja un día, irse a presentar con sus antiguos jefes y decirles, esto lo hice. Y si tú no me perdonas, Dios no me va a perdonar. Tuvo un problema grave con aquellas personas que habían confiado en él. ¿Qué pasó? Lo aceptaron, no presentaron cargos ni nada. Pero le dijeron, no lo vuelvas a hacer. Y efectivamente aquel hombre tuvo que cambiar su actitud. Tuvo que ser de diferente manera. Esa relación ya estaba rota, pero pudo cambiar su vida. Pudo cambiar, y esto es importante, porque Jesús cuando llegaba usaba de misericordia aún para aquel que había cometido un pecado. Y Jesús les decía, cuando sanaba o hacía alguna actitud, lo que les decía es, no vuelvas a pecar. No sé que algo más grande te pueda suceder. Y hermanos, en este tiempo no estamos hablando con personas que no sepan que podemos llegar a fallarle al Señor. Aún no queriendo, desgraciadamente nos podemos volver ladrones en nuestra vida, ¿sí? Fíjense cómo pasa, ¿sí? Muchas veces cuando vamos y compramos algo y no pagamos el precio justo, podemos robar. Cuando llegamos y nos dan más del dinero que correspondía y no lo regresamos, estamos robando. Hoy hay un esquema muy curioso de pirámides de multinivel, y ya me han tocado varias veces que me han inventado eso, pero ¿saben cuál es la raíz de ese sistema? La avaricia. Queremos algo, pero en esos sistemas lo único que pasa es que va subiendo el que va teniendo más y que va convenciendo así, pero en algún momento que se rompe, estos de abajo ya no tienen nada. Y todo se basó en el querer ganar de un día para otro dinero. Hay una serie de organismos financieros que le prometen a las personas el doble de interés o el doble de ingresos de un día para otro. Yo les digo a las personas, cuando sucede eso, no
le pongan atención, porque lo que quieren es robarle su dinero. Es más, hasta personas que han trabajado en el sistema judicial. Hace unos años, ahí en Saltillo, unos juzgados que tenían dinero de las multas, ¿sí?, que habían logrado captar de algunos infractores, lo invirtieron y cuando se dieron cuenta habían perdido todo el dinero. ¿Y por qué? Le preguntaba el de Hacienda, oye, ¿por qué hiciste eso? Es que queríamos generar ingresos extras. Bueno, dice, ingresos extras, ¿por qué? Si tú cobraste 10 pesos, pues mete los 10 pesos en Hacienda y ya. La diferencia, ¿para quién era? Para los que manejaban el dinero. La avaricia, el querer más, muchas veces nos traen, ¿sí? Entonces, a veces, hermanos, nosotros necesitamos pensar. Dice en el Salmo 37, 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Sí? En el sistema judío, en el sistema de la palabra de Dios, cuando alguien prestaba, no pagaba intereses. La cantidad que daba era lo que se le tenía que regresar, ¿sí?, para no ser injusto con el hermano. Así se consideraba. Pero ahora hay veces que nosotros tenemos tarjetas de crédito, tenemos alguna cosa y pensamos esto nos va a servir de utilidad. Pero si nosotros tomamos ese préstamo y no lo pagamos, estamos robando, ¿sí? Entonces, hoy, hermanos, parece muchas cosas en el mundo, ¿sí?, que hacemos y parece que no estamos haciendo. Si alguien me presta una herramienta y la ocupo, tengo obligación de irlo a regresar, porque me la prestaron y es más factible que en algún otro momento, si llego a necesitarlo, me la regresen, me lo puedan prestar otra vez. Pero si no hacemos esto, está mal. Fíjense, en Deuteronomio 22:1 dice, si vieras extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Fíjate, está en el campo algún animal perdido, lo encuentras, llévaselo. Es más, se lo tienes si es tu enemigo. No, si es mi enemigo, pues hay que se pierda, ¿no? Que se quede. No, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Eso es lo que dice Dios. Y necesitamos pensar, no, pues que se pierda. Estás participando de una pérdida, ¿sí? Algo que le tocaba a tu hermano. Entonces, Dios nos está pidiendo que empecemos a aprender que lo que queremos para nosotros, también lo pensemos para el prójimo, ¿sí? Si encuentras un buey de tu enemigo, dice en Éxodo 23:4, o su asno extraviado, vuelve y llévaselo. Fíjense. Y dirán, no, me hago como que no veo y me voy. Hay muchas cosas, hermanos, donde la palabra de nuestro Dios está hablándonos al corazón. Muchas veces pensamos, bueno, yo ya cambié, tal vez de carácter, ya no soy peleonero, ya no hago ciertas cosas, pero tenemos que aprender otras. Y esto de robar, hermanos, es bastante difícil. Muchas veces nos ha sucedido que llegamos y pagamos en una tienda y nos regresan de más. Hay una cámara escondida que sucedía antes y lo hacían a propósito para ver qué pasaba. Entonces la cajera les daba más. De 10 personas, una sola persona regresó. Todas las demás robaron, porque no era suyo, ¿sí? Entonces necesitamos considerar esto, ¿sí? Robamos cuando compramos piratería. Pero, hermano, hablábamos hace rato de no adulterar. Las cosas normales que se producen de una manera adecuada deben de ser. Fíjense, tan solo la leche. ¿Sí? La leche debe de venir de la vaca, debe ser hervida, y así como sale, así la debemos dar. Pero ¿qué pasa cuando algunos lecheros que conocieron en mi comarca, pues agarraban de 1 litro de leche, hacían 10 litros de leche?
hasta leche tenía. Ya están adulterando, ¿sí? Esa es una manera. A veces, cuando nosotros compramos algunos artículos que traen una marca, que parece que están más baratos, parece que están muy bien, estamos robándole el derecho, el trabajo, a la marca, a las personas. Pero dirán muchas personas, ¿pero eso qué me interesa a mí? Dios respeta el derecho de cada persona. Si no puedo comprar eso, mejor no lo compro, ¿sí? Porque de todas maneras, eso que parece muy barato, después nos sale caro, ¿sí? Entonces hoy necesitamos empezar a ver las leyes. Dios estableció a los hombres, ¿sí?, las cosas, ¿sí? Y hoy necesitamos entender. Casi por terminar, vamos a ver cómo robamos a Dios cuando no le damos lo que le pertenece. Y aquí viene precisamente muchas situaciones que a veces parece que es el dinero. Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición porque vosotros toda la nación me ha robado. Ustedes, la nación, están bajo una gran maldición, pues me están robando. Bueno, muchas personas hablan del diezmo. Si nos pusiéramos a hablar del diezmo, necesitaríamos entrar a ver qué es lo que necesitaban aplicar. El diezmo se hacía de tierras, animales, productos de la tierra. No era dinero. Hoy se habla de dinero porque eso es lo que produce nuestro trabajo. Pero aparte del que pueda colaborar con la iglesia o con una organización, ¿sí?, para el beneficio de todos los demás, a veces también es el tiempo. Tenemos toda la semana para hacer nuestras actividades y a veces nos pide el Señor que dediquemos un día para Él. Pero a veces ese día lo dedicamos para otras cosas. También tenemos que diezmar nuestro tiempo para el Señor. Y muchas veces eso no lo hacemos y le estamos robando. Entonces, ahora lo que necesitamos pensar es qué tantas cosas de nuestra vida estamos robándole a nuestro Dios. Qué tantas cosas, ¿sí?, le estamos diciendo a nuestro Dios que no estamos de acuerdo. En Deuteronomio capítulo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Muchas veces nosotros queremos que otras personas les enseñen a nuestros hijos lo que nosotros les tenemos que enseñar. El ejemplo indica lo que hay en tu corazón. Y tus hijos van a poder aplicar mejor las cosas si tú les enseñas a no robar lo que no te pertenece. Hoy, hermanos, estamos en esta enseñanza que tal vez sea muy sencilla, pero yo los invito a estudiar más y continuaremos en los estudios que siguen. El Señor los bendiga. Shalom.